La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la bienvenida a todas y a todos a la capacitación denominada Conciliación en Delitos, Terminación Anticipada. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, del doctor Denis Andrade, director provincial de la Defensoría Pública de Tungurahua, de la doctora María Alexandra León Torres, jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Oye, Cantón Ambato, Hugo. defensoras y defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos gratuitos, público en general. La finalidad última del derecho es la solución de un conflicto. La conciliación es una herramienta que nos permite llegar a este objetivo. Sin embargo, es importante tener muy en claro el respeto al debido proceso, sobre todo en materia de menores, y los principios que a ellos les asisten. A continuación, recibimos las palabras del doctor Denis Andrade, director provincial de la Defensoría Pública de Tungurahua, quien dará la bienvenida a este evento de capacitación. Doctor Andrade, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Señor doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General del Estado. Doctora Rosy Jiménez, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública. Doctora Tania Torres, Directora de la Escuela Defensorial. Doctor Danilo Zulca Villamil, Coordinador Regional Centro Norte de la Defensoría Pública. Doctora Magíster María Alexandra León, jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Ambato y ponente en la presente capacitación, señores directores nacionales, directores provinciales, compañeros defensores públicos, consultorios jurídicos gratuitos. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Una nueva jornada de capacitación de las muchas realizadas e emprendidas por esta nueva administración, encabezada por parte de nuestro defensor público general, el doctor Ángel Torres Machuca. Nos seguimos preparando día a día para dar el mejor de los servicios a la gente que más necesita. Brindamos un servicio de calidad, técnico y oportuno a la ciudadanía, y en especial atención a los grupos de atención prioritaria. La temática tratada el día de hoy, sin duda alguna, será de mucha utilidad para todo el personal de la Defensoría Pública, consultorios jurídicos y profesionales que se encuentran dentro de esta sala. Nos nutrimos de la experiencia del personal de nuestra institución, de todos los profesionales a nivel nacional. Esta es la forma en la que nos seguimos preparando y seguimos cumpliendo con las directrices de nuestra máxima autoridad. De esta forma, mi agradecimiento y el deseo de una gran jornada el día de hoy, estimados compañeros y autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrade. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria de defensa jurídica pública es una prioridad en la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Máster Torres, por favor. Muchísimas gracias, Denis, y muy buenas tardes con todas y con todos. Agradeciendo por la masiva participación que tenemos. A nombre del doctor Ángel Torres Machuca, quiero extender la más cordial de la bienvenida a la señora jueza Alexandra León, que se encuentra en este momento siendo la capacitadora, al doctor Denis Andrade, igualmente por la gestión que está realizando desde la Dirección Provincial de Tungurahua. Como ustedes conocen, el proyecto de la Escuela Defensorial es un proyecto que nace con la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, justamente a efectos de poder entregar capacitaciones de calidad para una defensa jurídica de calidad, tanto para nuestros defensores públicos como para la red complementaria de la defensa jurídica pública. En ese sentido, voy a dar por inaugurada esta capacitación, esperando que sea de muchísimo provecho para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la directora de la Escuela Defensorial. De esta manera damos por inaugurada esta presente jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante un link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de este Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que a través del chat de Zoom se recibirán las preguntas para la expositora, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones, saludamos y damos la cordial bienvenida a la facilitadora de esta capacitación, la doctora María Alexandra León Torres. La doctora Torres
Es licenciada en Ciencias Jurídicas, Informática Legal y Documentología por la Universidad Regional Autónoma Los Andes. Es abogada de los Tribunales de la República por la Universidad Regional Autónoma Los Andes. Magíster en Docencia Universitaria, mención en Ciencias Jurídicas por esta misma casa de estudios y magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por esta misma casa de estudios. Posee una certificación internacional, otorgada por la Universidad de Génova en estudios avanzados de justicia juvenil. Actualmente se desempeña como jueza de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Ambato. Recibimos a la doctora María Alexandra León, quien tendrá 45 minutos para su capacitación sobre el tema conciliación en delitos, terminación anticipada. Doctora Torres, sea usted bienvenida. Bueno, León Torres. León. Bueno, muy buenas tardes con todos. Tenemos bastante público, presente. Y bueno, me agrada mucho, que podamos brindar un aporte, también a todos los profesionales en el área de adolescentes infractores en un tema tan importante como es pues, la conciliación en delitos, ¿no? En una de las formas de terminación anticipada. Partiendo desde, les voy a compartir un material en el cual vamos a ir guiándonos, ¿no es cierto?, para que tengan ustedes también hasta puntos, para que puedan de cierta manera pues tomar nota de lo que se va a desarrollar en esta capacitación. Principalmente, pues vamos a tratar lo que son el tema o entre las formas de terminación anticipada, lo que es la conciliación, un poco vamos a abordar lo que es también la mediación. El tiempo es demasiado corto para poder avanzar también los temas con relación a las otras formas de terminación anticipada, como es la remisión y la suspensión del proceso a prueba, ¿no? Voy a compartirles en este momento lo que he desarrollado para esta capacitación. Espero que también todos al final de la charla pues también tengan la posibilidad de poder hacer las preguntas correspondientes y que puedan pues también tener en cuenta esta área tan delicada que es pues en relación pues a justicia de menores, ¿no? Hablamos en este caso de la conciliación en delitos como terminación anticipada, ¿no? ¿Cuándo o cómo es que surge estas formas de terminación anticipada? Y es con la entrada en vigencia del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, o Código de la Niñez y Adolescencia, a partir del año 2003. Este código pues engloba muchas situaciones y derechos, tanto de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero de manera como establece especial aquellos que por sus diversas circunstancias se hallan en conflicto con la ley penal, ¿no? Y para ello se ha diseñado pues medidas socioeducativas, privativas de la libertad y pues también no privativas de la libertad. Y lo que nosotros vamos a ver en esta noche pues es en relación pues a las medidas socioeducativas en procesos, en esas terminaciones anticipadas, como es la conciliación, la mediación, la suspensión del proceso a prueba y la remisión, en las que no caben las medidas socioeducativas privativas de la libertad. Entre ellas, como ya establecimos, pues se encuentran como rango constitucional, pues entre las formas de terminación anticipada, conforme determina el artículo 190 de la Constitución, en materias transigibles, ¿no? Estamos hablando de que establece tanto la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, límites en los cuales se podría desarrollar estas formas anticipadas, siempre y cuando sean transigibles y no superen. En el caso de la conciliación, de la mediación penal y de la sustitución del proceso a prueba, no puede superar los 10 años, ¿no? Tiene que estar condicionada a este tiempo. En la remisión, pues, cabe pues también esta forma anticipada en delitos que no superen esta pena privativa de la libertad de 5 años. Empezamos en este caso, por la primera que vamos a analizar, que es la conciliación, ¿no? Decimos que históricamente la conciliación apareció en el año 1920, esto es en Estados Unidos con la Primera Guerra Mundial, esto como una alternativa también para por la creciente pues migración que se vivía también en ese entonces, ¿no? Decimos que en América Latina, tanto en México, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Venezuela,
Panamá. Dentro de estos países, pues ya se iba desarrollando lo que es este proceso de conciliación como un mecanismo cuya finalidad era pues lograr acuerdos en casos de controversias, dejando pues de lado procesos tradicionales y evitar de manera de esos largos procesos judiciales, ¿no? ¿Qué es lo que se propende pues con estas medidas o con estos procesos alternativos? Sacar pues del ámbito o someterle al adolescente a un proceso riguroso como es pues el proceso judicial. Decimos que la conciliación, según la Real Academia de la Lengua, pues proviene del término o latín conciliato, que es la acción o efecto de conciliar, ¿no? En todo caso, esta semejanza de una cosa a otra, que es lo que ha determinado pues esta definición, que en derecho significa un acuerdo de los litigantes para evitar pleitos o desistir de los ya iniciados. Con respecto pues a la conciliación penal, constituye aquellas que las partes, pues en este caso, puedan llegar a un acuerdo de forma pacífica, ¿no? Para eso se establece esta conciliación, porque si no, no tuviera esa finalidad, ¿no? Con la ayuda de un conciliador, a diferencia, en este caso, este conciliador, dentro de los procesos, podría determinarse que vendría a ser como el fiscal antes de cierta etapa que ya vamos a ver, y también por parte del juzgador en otras etapas, que también es partícipe de este rol de conciliar dentro de los procesos ya judiciales, ¿no? Lo que no surge en este caso en los centros de mediación, porque ahí sí interviene un tercero, pero este sí no viene a determinar ni establecer puntos de acuerdo, sino deja en este caso a las partes para que puedan determinar los puntos que podrían facilitar también esta mediación. Dice, siendo uno de sus principales roles facilitar la comunicación. Este es el rol que debe cumplir en este caso este conciliador dentro de los procesos de conciliación que se desarrollan pues, dentro de los procesos judiciales, ¿no? Decimos que la conciliación en materia penal es un mecanismo de justicia restaurativa. ¿Por qué restaurativa? Porque lo que pretende, en este caso con la conciliación, es desjudicializar el proceso, no someter al adolescente a un proceso riguroso, que tenga que sufrir, que tenga que evidenciar, ¿no es cierto?, desde una forma más intrínseca, ¿no?, todos los efectos que podrían surgir para su desarrollo emocional, físico, a lo largo de su vida, ¿no? Esta justicia restaurativa que busca que las partes afectadas de un delito penal lleguen a un acuerdo por medio de la conciliación, ya que es considerado, establece como un medio efectivo y justo para, en este caso, para los intervinientes, ¿no? Tanto para la víctima como para el adolescente procesado. La conciliación decimos que es una herramienta también, y así lo establece la Corte Constitucional Colombiana, que ofrece pues, al aparato jurisdiccional del Estado una opción alternativa a la solución de conflictos. Y con ello pues también lo que resume en muchas etapas el proceso riguroso que es someter también a los adolescentes y a la víctima en sí también pues a este proceso judicial. Al hablar en este caso de la desjudicialización, en el cual pues también la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 9-17 por consulta de norma, y en este caso me voy a hacer hincapié en que fue una propuesta planteada desde la provincia, o en este caso desde la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cantón Ambato, ¿no? Y quien les habla es la que impuso esta consulta. Pero en sí, esta consulta iba destinada directamente, ¿no es cierto?, a la imparcialidad o a la especialidad. Pero ¿qué es lo que trajo consigo también esta consulta? Y que es profundizar ciertos términos o ciertos conceptos que nos ayudan, en este caso, a los operadores de justicia y de cierta manera también pues a todos los profesionales del derecho
para que puedan, en este caso, tratar, ¿no?, de cortar los tiempos en una solución rápida, eficiente, y que busque pues también reparar y restaurar tanto a la víctima como al adolescente procesado. Establece pues la Corte Constitucional que el procedimiento en adolescentes infractores debe estar encaminado a evitar que las personas adolescentes tengan una experiencia que pueda perjudicar a su desarrollo físico, emocional y social. Por esta razón ha determinado la Corte una de las características importantes es que el procedimiento esté encaminado a la desjudicialización. Esto es tomar todas las medidas que sean necesarias para resolver el conflicto sin necesidad de llegar a la fase de juicio, ¿no?, ya que es a sentenciarle en sí al adolescente con una medida socioeducativa, sea privativa de libertad o no privativa de la libertad. Esta desjudicialización, pues que habla la Corte Constitucional, está encaminada pues a fiscales y jueces especializados que deban optar por esta alternativa, ¿no?, cada vez que fuera posible, dice, como una opción preferencial. En este caso, establece las formas alternativas de solución de conflictos, que son la conciliación, la remisión, la suspensión del proceso a prueba y la mediación. La justicia restaurativa, que también es otro término que utiliza la Corte Constitucional en esta sentencia, permite cumplir con el fin socioeducativo de las medidas, ¿no?, socioeducativas que se implantan a los adolescentes procesados o adolescentes en conflicto con la ley penal. Por un lado, permite, dice, asumir la responsabilidad de forma consciente. Por otro, permite el encuentro con la víctima y viabiliza la reparación de los daños provocados por el cometimiento del ilícito. Es decir, lo que se pretende es que el adolescente en esta justicia restaurativa asuma la responsabilidad, el hecho delictivo que hizo, ¿no es cierto? Primero, que él de cierta manera reconozca su actuación o su ilícito y que pueda verificar en esta conciliación de la cual estamos hablando, el sufrimiento que ha padecido la víctima, ¿no?, para que de esta manera él también pueda tomar un poco de conciencia y llegar a ese sentimiento del adolescente en reformar su actitud. ¿Y qué permite, decimos, con este encuentro con la víctima y como establece la misma Corte Constitucional, ¿no?, viabilizar la reparación de los daños provocados por el cometimiento? Esta reparación puede ser material, ¿no es cierto?, económica, o puede ser que directamente pueda realizar algún tipo de terapia, que también es importante en este caso para poder resarcir el hecho, ¿no? En suma, dice, promueve la solución del conflicto al mismo tiempo que educa e integra a la comunidad, al adolescente en conflicto con la ley penal. El adolescente no solo es el hecho de que asume su responsabilidad. El adolescente, aparte de que asume su responsabilidad, debemos direccionar o de cierta manera sancionar esa conducta, pero no con una pena privativa de libertad, ni con una medida socioeducativa privativa de libertad, sino más bien hacer de que haga trabajos comunitarios, ¿no es cierto?, para que de cierta manera se vea compensado el daño y que él sienta en carne propia realmente de que lo que hizo tiene una respuesta también, no una respuesta tal vez negativa, sino constructiva para el adolescente. La justicia restaurativa, dice, no se centra en la investigación y sanción de un delito, ¿sí? Aquí nosotros en la justicia restaurativa no se trata de profundizar, de nuevamente dar a reducir todos los hechos que motivaron este delito, sino esta justicia restaurativa lo que pretende es determinar el por qué el adolescente infringe, ¿no? Por qué el adolescente pues llega a cometer tal o cual ilícito, ¿sí? Entonces vemos un antecedente de que el adolescente de una u otra forma pues sufrió abuso, tuvo carencias, vivió un ambiente de violencia. Son muchas las circunstancias que engloban el actuar del adolescente. Entonces se trata de que de esa manera pues también analizar
el entorno del adolescente, para poder también, de cierta manera, en esta investigación que se da de su vida anterior, poder actuar para poder al adolescente, por decirlo así, retomarlo a una vida saludable, a una vida libre de violencia, de todo lo que él sufrió en su adolescencia, en su niñez, podría decir, pueda reformar con terapias, porque no solo es que él repare a la víctima, de que él se someta o que él se le castigue con o se le sancione con alguna actividad, ¿no? Sino que él también pueda ser rehabilitado en libertad. El énfasis está, dicen, en la consideración del hecho como un conflicto en el que el adolescente pueda ser parte de la solución, se considera y se comprende sus circunstancias sociales de tal forma que el proceso y la medida sean formativos, ¿no? Lo que se trata es llegar a ese fin, a que el adolescente pueda reformar su conducta, ser un ente útil a la sociedad y no tener, en este caso, que vuelva a reincidir, ¿no? Depende mucho también del tratamiento que se le dé al adolescente y el seguimiento, más que nada, que se le dé al adolescente a través de los equipos técnicos, puede ser de la misma institución del Estado, ¿no? Como tenemos los equipos técnicos, o de las fundaciones que también forman parte, en este caso, de esta cooperación interinstitucional que amerita. La justicia restaurativa dice que la exigencia de reconocer la responsabilidad es propia de la conciliación, ¿no? Como decíamos, sí, en la conciliación, lo primordial es que él reconozca su responsabilidad, que el adolescente sepa que lo que hizo estuvo mal, como mecanismo, dice, de justicia restaurativa, por lo cual, por sí sola, no comporta una vulneración al derecho a la no incriminación. Es decir, así el adolescente asuma su responsabilidad, no se está autoincriminando del hecho, ¿no? Porque nosotros estamos aquí tratando, dentro de este proceso de conciliación, de que él asuma una responsabilidad, pero no con una sanción, no con el caso extremo de que se llegaría a determinar ya en un proceso ya en etapa de juicio, ya con una sanción, ¿no? Que podría también encaminarse a un proceso, a una medida socioeducativa privativa de la libertad. La justicia restaurativa establece que la responsabilización por parte de la persona adolescente alcanzada en el marco de la justicia restaurativa no estaría reñida con el derecho a la no autoincriminación, siempre que sea el resultado del proceso psicoeducativos que procuren el entendimiento de las consecuencias de las conductas ofensivas que permitan la gestión cooperativa de conflicto a efectos de fijar los términos de la reparación, ¿no? Es lo que veníamos, también les estaba señalando, que es lo que se pretende con esta justicia restaurativa. No solo la sanción, sino también la reparación, pero sobre todo asumir la responsabilidad del hecho que se le imputa al adolescente. Uno de los, varios de los objetivos de esta conciliación, ¿qué logramos con esta conciliación, ¿no? Descongestionar los trámites judiciales a través de la desjudicialización. A nivel de ciertos cantones, podría decir provincias también, del Ecuador, existen pocas unidades especializadas que tengan represados casos de adolescentes infractores, ¿no? Pero sí nosotros, en caso personal, decimos que sí necesitamos esta desjudicialización y esta descongestión sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros no solo somos jueces de adolescentes infractores, somos jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, que conocemos muchos otros casos. Y entre ellos, pues también están medidas de protección, divorcios, en sí todo el trámite civil que por lo general se ve en familia, ¿no? Entonces, ¿qué conllevaría pues a descongestionar con una conciliación de este tipo, de conciliación dentro del ámbito de adolescentes infractores, ¿sí? Descongestionar porque tendríamos que
dar el tiempo que se merece también las otras causas, no restando tampoco importancia a la que se está, a lo de los procesos de adolescentes, pero si hay la forma de poder llevar o menorar las etapas del enjuiciamiento a los adolescentes, sería realmente muy provechoso para la administración de justicia y en sí también para el adolescente y la víctima, no estar sometidos a un proceso también riguroso que también es un desgaste emocional, psicológico, pues tanto para la víctima como para el adolescente procesado, ¿no? Lograr resolver conflictos de manera rápida y menos costosa, ¿sí? Nosotros hablamos de que la conciliación pues se da hasta antes de la audiencia de evaluación preparatoria del juicio, a través del fiscal, a través del juez, ¿no es cierto?, en diferentes etapas. Entonces sí resume mucho y también pues el factor económico que conlleva este enjuiciamiento, ¿no? No solo es del aparato estatal, es también los ingresos que mantengan las partes en litigio, tanto la víctima, exámenes, movilizaciones, todo eso es lo que hay que tomar en consideración para poder ser parte de esta solución. Reparar a la víctima de manera integral, ¿sí? Hablamos de una reparación que vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. ¿Qué clases de reparaciones se podría también otorgar a la víctima? Lograr que el adolescente procesado comprenda la ilicitud, quiera reformar su conducta, evitar que tenga una experiencia que pueda perjudicar a su desarrollo físico y psicológico. Que comprenda la conducta y que asuma su responsabilidad. Eso es lo principal, ¿no es cierto? Porque si no partimos en la conciliación de ese hecho, no es solo el punto de que, no, yo por librarme como adolescente, yo cojo y acepto y asumo mi responsabilidad y lo que me pongan, sino realmente tomar conciencia de que el adolescente asuma de manera responsable, ¿no es cierto?, la culpabilidad o la responsabilidad en este caso de ese hecho y que pueda de esa forma reformar su conducta como señala. Al hablar en este caso de la reparación de la víctima de manera integral, decimos que hay dos formas, ¿no? Una asistencia de manera asistencial y de una reparación. Esta asistencia que se le puede dar como reparación integral a la víctima puede ser una atención humanitaria, asistencia en salud, educación, asistencia funeraria, identidad, alimentación, reunificación familiar, generación de ingresos, ¿no? Esa es una de las formas que podría repararse también a la víctima. Hay una reparación individual y colectiva. Individual hablamos cuando existe la restitución, la rehabilitación, la indemnización, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, que eso en todas las igual resoluciones, sea que se determinen o acuerden, tanto en etapas de conciliación como en las resoluciones finales, en todos los procesos que se desarrollan pues en contra de los adolescentes procesados. Y la colectiva pues sobre planes de reparación colectiva, esto es con comunidades y grupos étnicos, ¿no? Que la reparación en este caso no solo sea a una persona, sino también pues a comunidades o grupos sociales que se vean afectados. Vamos a desarrollar dentro ya del ámbito procedimental lo que es la conciliación y cómo se debería desarrollar en los procesos judiciales, que eso es lo que les interesa tal vez a los abogados de libre ejercicio, a los defensores públicos, y también de cierta manera cómo implementar esta conciliación, cómo ser parte de esta solución de conflictos, ¿no? Y hablamos que la conciliación, ¿sí? ¿Cuándo se da esta conciliación? Decimos que esta conciliación, bueno, se da en delitos sancionados con penas privativas de la libertad de hasta 10 años, que puede ser promovida por el fiscal hasta antes de la audiencia de evaluación preparatoria de juicio y promovida por el juez en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esta conciliación, si la víctima no acepta, ¿no es cierto?, continúa el enjuiciamiento y subsiste su derecho al resarcimiento que vimos anteriormente, ¿no? Ahora, cuando es promovida por el fiscal,
Decimos que el artículo 336 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia le da esta atribución al fiscal, ¿no? Procurar las formas de terminación anticipada del proceso. Una de las atribuciones que le determina la normativa al fiscal, pero que muy poco también se da, ¿sí? Y es muy importante que también sepan y promuevan también este tipo de conciliaciones, porque por lo general los adolescentes, bueno, hoy en día es que se dan en delitos realmente que superan los 10 años, ¿sí? Porque nosotros recuerden que tenemos la tipificación en el Código Orgánico Integral Penal. Ya es que nos vamos a determinar el tipo penal, ¿no es cierto? Los años de la privación de la libertad, y nosotros vuelta lo trasladamos al Código de la Niñez para determinar pues la sanción, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. El fiscal en reunión, ¿no es cierto?, expone primero su acusación a las víctimas, en presencia de la víctima, del adolescente y sus representantes, y lo que hace pues es escuchar las proposiciones que determinan pues esta conciliación. Plantean las proposiciones, llegan a acuerdos y estos acuerdos presentan al juez conjuntamente con una eventual acusación. El juez ya cuando llega a esa solicitud, ¿no es cierto?, del fiscal, el juez lo que hace es convocar a una audiencia de conciliación y esta audiencia se debe desarrollar en un máximo, dice, de 10 días de recibida la solicitud por parte de, una vez que haya presentado el fiscal. Una vez que ya se desarrolla la audiencia de conciliación, el juez escucha las partes. Una vez que se ratifican también del acuerdo al que han llegado, pues el cual tendrá que contener tanto las obligaciones, ¿sí?, como la reparación a la víctima, se levanta esta acta y las obligaciones y plazos en los cuales se va a cumplir. Ahora bien, ¿cuándo se da esta conciliación cuando es promovida por el juez? ¿Sí? Se da en la audiencia de evaluación preparatoria de juicio. Ahí es cuando el fiscal expone su acusación, escucha las partes, ¿sí? De igual forma, el adolescente, la víctima, acompañados por sus representantes legales, se levanta el acta, en la cual también de la misma manera se establecen obligaciones, plazos. Una vez cumplido esas obligaciones y plazos, pues pone fin al proceso, en este caso, en esta etapa. Las conciliaciones, en este caso, pueden referirse a la reparación del daño, a la realización de ciertas actividades por parte del adolescente procesado, destinadas ¿a qué? A que asuma su responsabilidad, ¿sí? El acuerdo es obligatorio. Cuando se cumple el acuerdo, pues como establecimos, pone fin al proceso y el proceso se archiva, se deja sin efecto cualquier tipo de medida. Cuando se incumple este acuerdo, el juzgador pues simplemente continuará sustanciando el proceso inicial, ¿no? El proceso que tenía que desarrollarse en su normal cauce, ¿no? El periodo de cumplimiento de estas obligaciones no se imputa, dice, para el cómputo de la prescripción de las acciones. Recuerden que las acciones o los delitos prescriben en 3 años y las contravenciones pues en 30 días, ¿no?, conforme así determina nuestra normativa. Ahora bien, hemos hablado de lo que es la conciliación y que también he traído a colación lo que es la mediación, otra de las formas alternativas de solución de conflictos que ha determinado el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Decimos que la mediación penal es un mecanismo por el cual, en forma libre y voluntaria, víctima y el adolescente procesado junto con un tercero imparcial, aquí sí ya es un tercero imparcial, ¿sí? En el anterior, en la conciliación, cuando vimos, era de que intervenía pues el juez o el fiscal, ¿no?, siendo como parte de esta solución, estableciendo, escuchando las proposiciones y también dando su punto de vista, ¿no? Y si es factible o no es factible que se puedan desarrollar. Entonces estamos hablando de que trata de llegar a un acuerdo ajustado a las necesidades para solucionar un conflicto penal. A diferencia de la conciliación, el mediador no puede proponer fórmulas de arreglo, dado el principio de neutralidad
de este frente, que está al frente, pues, en este caso al conflicto, ¿no? Y eso está en la guía mismo de práctica de litigio en justicia penal juvenil con enfoque restaurativo 2019 que ha determinado pues tierra de hombres. La mediación es menos rígida, dice, no es tanto como el formalismo que determinamos en la conciliación. Es decir, dice, no existen reglas preestablecidas a las que se deban someter las partes ni en el ámbito formal o procesal. En cuanto a la ley aplicable, dice las controversias, con la única excepción, como es lógico, en uno y otro ámbito de los principios constitucionales que previenen la indefensión, ¿no? Que eso es lo que rige en este caso también la mediación, entre los principios pues que vamos a topar más adelante. El principio de autonomía de la voluntad de las partes es el eje esencial de la mediación, que se potencia con la intervención profesional del tercero mediador como facilitador de la comunicación entre víctima y entre adolescente, ¿no? Siempre pues en presencia también de sus representantes legales. De la racionalización de los problemas y como garantía de que la formación de la voluntad no va a estar condicionada por ningún tipo de elemento extraño. Entre los principios de la mediación pues está la voluntariedad, la igualdad, la confidencialidad. En cualquier etapa, al tratarse de adolescentes infractores, se tiene que manejar con esta confidencialidad, con este principio de reserva en sí, que debe mantenerse en todas las instancias. La imparcialidad, pues que también rige tanto a nivel jurisdiccional como a nivel también, pues en este caso de los centros de mediación. Y de legalidad, pues cuando necesariamente tenemos que regirnos pues por la normativa que ampara nuestro ordenamiento. La mediación, decimos que permite el intercambio de opiniones entre la víctima y el adolescente. En sí es un careo, ¿no? En el cual tanto la víctima como el procesado, pues si se llegara a dar, es muy difícil, digo, que en estos tiempos, pues, se den este tipo de derivaciones por parte de interprocesal, ¿no? Que se derive a un centro de mediación y que la víctima y el adolescente puedan enfrentarse, tal vez en delitos menores, no hablando que superen más allá de los 10 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Como el robo, el hurto, que podrían de cierta manera, pero siempre con ese peligro, riesgo que tiene pues de este enfrentamiento, y eso hay que manejar y para eso está capacitado este mediador. Confrontan sus puntos de vista y logran soluciones en el conflicto, ¿no? Estas soluciones que se podrían desarrollar dentro de este, pues también engloba lo que es la reparación y de cierta manera las condiciones que debe el adolescente también desarrollar, ¿no? Tal vez, como les decíamos, poniendo un ejemplo, en el caso de que tenga que pintar alguna pared, de que tenga que tal vez, si destruyó algún artefacto, ¿no es cierto?, él mismo pueda reparar, bueno, no repararlo él, ¿no?, sino costear esa reparación. La reparación del daño, la restitución o resarcimiento de los perjuicios causados, la prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Que eso es lo que se va negociando dentro de este proceso de mediación que se lleva en los centros de mediación. Y en los únicos capacitados, en este caso, para poder desarrollar estos procesos de mediación en adolescentes infractores, es los centros de mediación de la función judicial. No están autorizados para intervenir en procesos de adolescentes infractores, otros centros de mediación. Bueno, ¿quién solicita o cuándo se solicita esta mediación? ¿Sí? Pueden solicitar aquí sí cualquiera de los sujetos procesales, ¿sí? A través de sus defensas técnicas, presentan esta solicitud al juzgador hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción. Aceptado esta solicitud, el juzgador remitirá a un centro de mediación especializado. Como hoy en día digo, deben obligatoriamente tener esta especialización, tanto jueces, defensores, públicos,
defensores privados, que también sería beneficioso también que se especialicen en esta área, así también pues como fiscales especializados y los centros de mediación. Cumplido este acuerdo de mediación, ¿no es cierto? El juzgador declara la extinción de la acción penal. Cuando incumple pasa lo mismo como pasaba, como les hacía la reseña en caso de la conciliación. Continúa el proceso que se inicial, ¿no? Con el que se venía manteniendo. Es como una especie de condición, si es que no cumplen, pues simplemente pues se sigue y no acogen esta obligatoriedad pues que se han planteado las partes en estos centros, pues simplemente el proceso continúa hasta proceder pues también a su enjuiciamiento, ya en sí a recibir la sanción, ya que el juzgador pues amerite en base a las pruebas. La mediación decimos que establece reglas generales para poder desarrollarse, ¿no? Por parte de la víctima, el consentimiento debe ser libre, informado y exento de vicios. Y por parte del adolescente, en este caso, debe expresar la aceptación, ¿no es cierto?, expresa, libre y voluntaria de igual forma. En caso de pluralidad de adolescentes o de víctimas, el proceso continuará respecto de quienes no concurran al acuerdo, ¿sí? Puede ser varias víctimas, pueden ser varios los procesados, pero para ellos sí se cumple y llega a esa etapa, ¿no es cierto?, de archivo, de proceso en relación a ellos. Pero en relación al resto que no se sometió a estos acuerdos, pues continuará también el proceso. Si no llegan a acuerdos, las declaraciones rendidas no tendrán valor probatorio alguno. Es decir, por más que el adolescente, de igual forma en la etapa de conciliación, asuman la responsabilidad, lo que él asume no puede ser considerado o tomado como prueba, ¿no es cierto?, para su culpabilidad, para determinar su responsabilidad ya dentro de una etapa ya de juicio, ¿no? No se podría determinar. Nada de lo que se diga dentro de la conciliación, dentro de la mediación, servirá para imputar al adolescente en un proceso ya judicial, ya dentro de las correspondientes etapas. Establece que el Consejo de la Judicatura llevará un registro de casos sin datos personales. Esto en base pues al principio de reserva que les ampara tanto en la Constitución como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia a todos los adolescentes que hayan cometido algún tipo de delito. La mediación está a cargo del mediador especializado y acreditado, ¿no? Esta acreditación lo hace a través pues, del mismo centro de mediación. Así como organizará centros de mediación, el Consejo de la Judicatura es el único ente encargado para poder determinar pues, esta competencia a los centros de mediación para que asuman la dirección de estos conflictos que surgen de adolescentes en conflicto con la ley penal. Se notificará y el acta de mediación se remitirá al juzgador para su archivo. Si ya el acta está suscrita, se cumplen con todas las obligaciones, ¿no es cierto?, y reparaciones, pues remitirán al juzgador y pues procederá también a su archivo. Como último punto, pues, y yo no sé si tienen también conocimiento, pero el Pleno del Consejo de la Judicatura, en una resolución número 134/2014, establece o implanta o resuelve, pues, expedir este reglamento de mediación en asuntos relacionados a adolescentes infractores. Este reglamento tiene 3 capítulos, ¿sí? Uno que establece el objeto, ámbito de aplicación y la autorización. Otro capítulo que establece los requisitos, funciones del mediador especializado y otra la derivación intraprocesal. El primer capítulo pues habla sobre, de este reglamento, pues habla sobre los procedimientos y las reglas que se aplican en estos centros de mediación. Los requisitos y funciones del mediador especializado establece sí que requisitos debe
debe tener este mediador para formar parte de este centro de mediación especializado, ¿no? Entre ellos está, bueno, tener mínimo 3 años en el área, y no necesariamente tienen que ser abogados, o puede ser hasta trabajadoras sociales, ¿sí? Pueden ser psicólogos, los que intervengan estos, como mediadores en estos centros especializados. Y que esta habilitación la otorga pues el mismo centro de adolescentes, el mismo centro de mediación de la función judicial. Y el registro también lo hace a través pues, de la Secretaría General de esta dependencia, ¿sí? Establece también las funciones que debe desarrollar en este caso el mediador. La derivación intraprocesal establece la procedencia, ¿no es cierto?, las condiciones en las cuales se tiene que desarrollar, los documentos que van a requerir y la remisión de los resultados al juzgador. Es decir, si es que ya llegaron a los acuerdos que establecimos anteriormente, pues remiten únicamente al juzgador ya el acta para su archivo y posterior destrucción. Recuerden que todos los procesos de adolescentes infractores pues tienen que ser destruidos conforme determina la normativa. Y yo creo que eso es todo de mi intervención. Estoy dispuesta a responder también las preguntas y espero que haya sido provechoso también para todos ustedes esta capacitación. Muchísimas gracias, doctora León, por su exposición. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas a través del chat de Zoom. Andreita, si me confirma si es que existen preguntas. Por el momento no, miren. Muy buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí, me parece que alguien quiso intervenir. Por favor, también pueden intervenir, levantar la mano para Hola. ser un poquito más organizados. Doctora, por favor. doctora, muy buenas noches. Una consultita, por favor. Juan Ortega le saluda, de la Universidad de Indoamérica. Verá, cuando usted habla de menores, habla de adolescentes, ¿de qué edad nomás se refiere? Disculpe. Ya. Adolescentes, según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece mayores de 12 y menores de 18 años. ¿Sí me escuchó? Tal vez está... bueno, y otra cosa más, ¿sí? Para ciertas medidas de internamiento preventivo establece también un límite, ¿sí? Hasta 14 años para ciertos delitos que podría determinarse el internamiento preventivo. Por eso a veces hay una cierta equivocación, pero es desde mayores de 12 y menores de 18 años. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ya lo tengo claro. De nada. Patricia Salazar está levantando también la mano. Distinguida doctora, muy buenas noches. Felicitaciones por la exposición. Mi doctora, tengo dos inquietudes. Una sobre la resolución 134-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura, donde aplica el tema de mediación en procesos penales, que nos acaba de indicar. No sé si es posible que nos la pueda remitir a los correos o nos la puedan hacer llegar, porque la busqué en las resoluciones y no la encontré. Claro que sí. Yo le hago llegar a Denis Basantes. Me parece que le podría hacer llegar al resto de personas. No sé cómo puede compartir por este medio, pero yo le haría llegar por este. Gracias, doctora. Respecto del tema de la mediación, dentro del Código Orgánico Integral Penal establece la conciliación y la Constitución del Estado también establece la conciliación. ¿Cuál es la normativa? No sé si me perdí en la charla. ¿Cuál es la normativa que yo debo aplicar para solicitar someter a un proceso de mediación y qué delitos del catálogo de delitos estaría sujeto a este proceso de mediación? Muchas gracias.
Ya, bueno, hay que tomar en cuenta que la conciliación y qué es la mediación, ¿no? La conciliación y la mediación se podría aplicar en delitos que no superen los 10 años, de penas privativas de la libertad de 10 años, de acuerdo al tipo penal que determina el Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? La diferencia que existe entre el Código Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia con respecto a la conciliación, el Código Penal en el 662 establece hasta 5 años. Nuestro código especializado, el Código de la Niñez, establece hasta 10 años en delitos con pena privativa de libertad de 10 años, ¿no? Eso es lo que establece nuestra normativa, que es de cierta manera pues especializada y dirigida directamente pues a los menores infractores. Sí está respondida su pregunta. Tal vez, ¿algo más me falta? Sí, sí, doctora, una sola cosa más. El tema de excepciones, por ejemplo, en el tema de violencia. Ah, claro. Eso sí, por ejemplo, en la Constitución, en su artículo 190 establece de que se podrá determinar pues, soluciones alternativas siempre y cuando sean transigibles, ¿sí? Y no vayan en contra pues, de disposiciones expresas. En este caso, el el Código Orgánico Integral Penal, como una norma supletoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece en qué áreas nosotros no podemos conciliar, ¿no? En esos está delitos, pues, sexuales, ¿no? También de violencia intrafamiliar, también del Estado, no podemos conciliar. Entonces, debemos remitirnos, eso sí, a lo que determina el Código Orgánico Integral Penal, porque nuestra normativa no señala, pero sí existe la derivación que determina nuestro mismo el Código de la Niñez. Sí. Gracias, doctora. Muy De amable. nada. Gabriela Sarabia también nos está haciendo una consulta. Elsa Díaz Guevara también tiene levantada, por favor. Buenas noches, pertenezco a CENAR Quito, de la Universidad Técnica Particular de Loja. En realidad parece que la pregunta ya me fue contestada con la pregunta de Patricia Salazar. Estaba yo pensando en el tema de qué delitos no entran en estas mediaciones y las conciliaciones. O sea, usted ya me respondió. Sin embargo, si por ejemplo hay casos de delitos de adolescentes reincidentes, porque la reincidencia es grave, ¿no? Porque si bien es cierto, a un adolescente se le puede hace pasar por un proceso de conciliación, él llega a ciertos acuerdos con la víctima y una cierta reparación, pero de pronto él puede pensar que como ya me fue bien en esta primera vez que hice y el proceso de conciliación fue adelante, yo lo puedo volver a hacer. Y es parte de la mentalidad adolescente, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede en estos casos, Alexandra? Bueno, es verdad, pero yo creo que partiendo desde el otro punto, ¿no? ¿Por qué el adolescente reincide? ¿No es cierto? ¿Por qué no le damos un seguimiento? ¿Por qué no le damos un tratamiento? ¿Sí? Y eso es falla también de los mismos operadores de justicia en el sentido de que no dan la prioridad, porque no se acaba con decir, bueno, yo apruebo el acta y ya. Y no es cuestión de destruir, sino darle seguimiento hasta que el adolescente realmente se reincorpore a la sociedad como un ente útil. Y yo no estoy de acuerdo en algo, porque en cuanto a la reincidencia, ¿no? Porque nosotros decimos que los adolescentes no tienen antecedentes. Y no debería considerarse al adolescente como reincidente y como dejar de lado también esta posibilidad de poder someterse nuevamente a un proceso. Pero la normativa señala de que siempre y cuando no tenga otro proceso de resiliación, en este caso de las otras formas alternativas de solución de conflictos que he determinado, ¿sí? Entonces, sí es medio contradictorio, ¿sí? Porque
estaríamos faltando lo que determina pues los principios que le amparan al adolescente, en que no puede ser tampoco ni tildado, ¿no es cierto? No puede tener antecedentes no puede ser como a los adultos. Tampoco se le puede incriminar por su antecedente penal, ¿no es cierto? De la misma manera operaría para los adolescentes, y con más razón, porque están en un proceso de formación. Pero lamentablemente nuestra normativa señala pues de que cuándo se puede someter a ciertos procedimientos y cuándo no. Y eso es pues, lo que tendríamos que acatar como operadores de justicia y como centros de mediación o dependiendo de quién implante, ¿no? Si es el fiscal o si es el juez. Porque nosotros por lo general, ¿cómo llegamos a saber de que el adolescente tiene antecedentes? Si se supone que no tenemos que divulgar, no tenemos que saber prácticamente nada de qué pasó de su vida, de lo que le pasó en algún otro delito, ¿no? Que eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces, yo cuando, por ejemplo, me viene el señor fiscal y me dice, doctora, es que el adolescente ya cometió otro delito, ya robó, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? De que el adolescente, claro, robó acá, pero en ninguna de estas tuvo la oportunidad para poder resarcir el daño y poder reformar su conducta y asumir una responsabilidad. Entonces, por eso le niegan la posibilidad al adolescente de poder someterse a estos procesos alternativos de solución de conflictos. ¿Sí? Eso es. Alexandra, pero no es solamente cuestión del abogado defensor o de los operadores de justicia, sino también de una cantidad de personas. Tú dijiste muy bien, por ejemplo, los psicólogos, las trabajadoras sociales, porque debe haber un análisis de contexto, pues. Así pero es. tú le perdonas al adolescente y le lanzas al mismo contexto de violencia o de Va a seguir pobreza, delinquiendo. angustia. Entonces, imagínate tú, de ninguna manera vamos a solucionar el problema, solo estamos alargando plazos para mayores condenas. Me parece bastante delicado el tema, sí. Sí, y yo creo que es involucrarnos, y es muy cierto lo que dice, o sea, no es solo involucrar al aparato judicial, a los defensores, sino es a toda la comunidad, ¿sí? A toda la comunidad, porque el adolescente no solo se desenvuelve en nuestro medio, ¿no? Se desenvuelve en todos los medios educativos, en el medio social, son muchos las personas que deberían involucrarse en esta reeducación del adolescente. ¿Sí? Disculpe, doctora, ¿puedo intervenir? Claro. Hola. Que sí. No sé. Pero bueno, en el ámbito del derecho, con todo respeto al criterio de los demás, y con todo respeto, vuelvo y repito, pues yo como en lo personal pienso de que tenemos que vivir el presente, ¿no? Porque no podemos juzgar por lo que puede pasar en el futuro. Entonces, como bien lo dijo usted, tenemos que, todo es en reserva, ¿no? Todo es en reserva y no podemos pensar, o sea, no podemos ponernos a juzgar, mucho menos ni a pensar, peor a juzgar, que si es que le dejo a la de arriba, a la persona, al menor, o sea, le estamos haciendo mal, no, lamentablemente tenemos que vivir el presente. Pues ese es mi pensamiento, con todo respeto al criterio de los claro demás, que ¿no? Sí, es verdad. Y aparte de eso, se nos faltan, porque si nosotros establecemos esas ayudas que nos dan las instituciones afines, o sea, las casas de acogida, ¿sí? Los albergues en los cuales se encuentran también adolescentes abandonados con algún tipo de problema, están desapareciendo. Ya no tenemos prácticamente mayor ayuda para la reeducación o tratamiento, por decirlo así, del adolescente, ¿sí? Nosotros necesitamos mayor equipo técnico, ¿sí? Y que realmente el Ministerio de Salud Pública también sea un aporte para estos tratamientos que necesitan los adolescentes. Y no solo los adolescentes, sino todo su núcleo familiar, ¿sí? Para poder
hace que él tenga también una cierta estabilidad, tal vez no económica, pero sí emocional, que eso es lo que ha venido afectando también la vida de estos adolescentes. ¿Algo más? Listo, finalmente tenemos una consulta también por el chat que nos pregunta si es procedente o no el procedimiento abreviado en materia de menores infractores. Bueno, dentro de esta consulta a la Corte Constitucional, ¿sí? Que he señalado también en estas diapositivas, ha determinado 4 procedimientos alternativos a la solución de conflictos, ¿no? Y que de cierta manera esto no está dentro de nuestra normativa, pero parecería como que yo discrepo un poco, ¿no? Y voy a tal vez a lanzar un poco mi criterio en este aspecto. Porque también el procedimiento abreviado, en este caso, pues lo que hace, establece también un límite, y el mismo límite que determina los 10 años, ¿no? De pena privativa de libertad hasta 10 años. Pero hay que tomarlo en otro sentido y hay que desarrollar mucho más a fondo este procedimiento abreviado para la aplicación en adolescentes procesados. Porque acá no solo es que asume el hecho, ¿no? No solo es que asuma el hecho, sino que también entienda su ilicitud del hecho. Entonces, creo que hace falta un poco adaptar a nuestro sistema de justicia especializada y también al Código de la Niñez, pero no sería descartable tampoco que pudiera aplicarse, pero nuestra normativa no determina aquello. Y pues ha habido también fallos en los que han determinado de que el procedimiento abreviado en adolescentes infractores pues no es aplicable. Esperemos que dentro de del proyecto de ley se pueda también, digo, a través de las organizaciones, plantear algún tipo de propuesta, ¿no? Y que pueda encaminar esta otra forma que también, pues, ahorraría recursos y también tanto la reparación como la responsabilidad que asumiría el adolescente, pues, sería menor, como una especie de conciliación, porque casi así es el procedimiento abreviado, ¿no? Es la reparación que también se tiene que tratar, es también asumir un hecho, pero aquí lo que no cabría es un internamiento o como una medida socioeducativa de internamiento, o sea, con privación de la libertad, ¿no? Una medida privativa de la libertad, que eso es lo que no tendría que caber pues en estos procedimientos abreviados que en materia penal pues sí incluye una privación de la libertad. Eso es lo que va en discusión con la justicia restaurativa y la desjudicialización que determina pues también está la Corte Constitucional. Perfecto, le agradecemos mucho, doctora León. Muchas gracias. Bueno, hay que destacar que se ha enviado el link de asistencia mediante el chat de Zoom hace algunos minutos, por favor, para que registren la asistencia los participantes. Y de esta manera agradecemos a las autoridades presentes, a la doctora María Alexandra León, facilitadora de este evento, y a los demás asistentes por su participación en esta jornada de aprendizaje. Muchísimas gracias con todos, que tengan una buena noche. Muchas gracias y buenas noches con todos. Muy buenas noches.